Muy buen día, donde quiera que usted nos esté viendo, nos esté escuchando. Dios le bendiga en este día de una forma muy especial. Eh, Agradeciendo a Dios por el beneficio de la vida y también felicitándole a usted por usted estar viendo este video en el momento que usted lo vea, ¿verdad? Si lo está viendo en este momento, déjeme felicitarle porque usted le está poniendo cuidado a la palabra de Dios, a la enseñanza, una enseñanza que tratamos de hacerla bien buena. ¿Para qué? Para tratar de dirigir a las personas para que entiendan cómo es el mundo espiritual. Nosotros hemos venido hablando de muchísimos temas y, y los temas que hemos hablado más que todo es de los últimos tiempos, pero si usted ha visto los videos, se han hablado de muchos temas. Se ha hablado, bueno, del infierno, del cielo, de Dios. Se han hablado de muchos temas que son muy importantes, pero también como hablamos de infierno, también hablamos de cielo, también como hablamos de Dios, tenemos que hablar también del enemigo, o como lo conocemos nosotros en su propio nombre original, como Lucifer, hijo de la mañana. Y yo quisiera eh, mm, hacer un hincapié en esta parte para poder leer también un versículo de la palabra del Señor, porque hay muchísima gente que piensa y le echa las culpas a Dios por todo. Por un ejemplo, más que todos los ateos y mucha gente que le pasa un accidente, pierde un ser querido, como yo que perdí a mi papá, perdí a un hermano, y pues yo como he estudiado, yo entiendo que la vida se mueve de esa manera, pero hay mucha gente que tal vez ignora lo que es el mundo espiritual, lo que Dios nos enseña a través de la palabra del Señor, y que la misma Biblia dice que es mejor morir que vivir. Pero se refiere a que es mejor morir en una condición que nosotros hemos creído en el Señor y le hemos aceptado en nuestro corazón como único y suficiente Salvador. A eso se refiere que es mejor morir que vivir. Pero lamentablemente, si no lo hemos hecho, ahí no podemos decir que es mejor eh, eh, morir que nacer, por la única razón de que la muerte es el último paso para uno ir a un mundo espiritual por el resto de la vida. ¿Entiende? Todos los movimientos que tenemos en el mundo, sean celestiales, sean de abajo del infierno, o todos los movimientos que hay eh, en el mundo y en la humanidad, se le llaman todos parejos como mundos espirituales. Pero sigo diciendo que hay muchas personas que están confundidas y vienen y le echan la culpa a Dios de todo. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto rencor? ¿Por qué tantos tsunamis? ¿Por qué tantos terremotos? Eh, ¿Por qué tanta maldad, tanta enfermedad, tanta plaga? Y en estos momentos que estamos viendo un aceleramiento en el mundo entero, y todo el mundo dice, si Dios existe, ¿por qué hay de todo esto? Si Dios supuestamente es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios amoroso, ¿por qué existe todas estas cosas? Entonces, para los que no saben, porque este programa que estamos haciendo, ¿verdad? Es por amor a su palabra, como lo dice ahí en la pizarra, por amor a su palabra. Estamos tratando de, de darle mucho amor y mucho cariño y mucho respeto a la palabra de Dios, para nosotros educar a la gente, a esa gente que no comprende y se queda con el signo de dudas. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Tantas situaciones que se dan si Dios es amor.
O sea, yo quiero en este día darle una pequeña explicación a usted de por qué es que nosotros vemos tantas cosas negativas, para nosotros estar claros, para entender por qué hay tantas cosas negativas, por qué sucedieron, por qué pasan y qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero una de las primeras cosas que nosotros debemos entender es que nosotros los cristianos creemos en la Trinidad. Creemos en un Dios Padre, creemos en un Dios Hijo y creemos en un Dios Espíritu Santo. Y lo digo de esta manera porque Dios crea, Cristo viene a la cruz y Él muere, entonces Dios redime, que es salvar al mundo a través de su muerte, ¿verdad? A través de los ejemplos que he hecho muchas veces verdad, de los ejemplos en el Antiguo Testamento de la sangre de los animales. Pero vamos que el Padre cría, el Padre crea, el Hijo salva o redime y el Espíritu Santo edifica. ¿Ok? Entonces, nosotros los cristianos creemos que estos tres uno solo son. ¿Ok? Y lo decimos de esta manera porque cuando ya Cristo viene hace 2000 años, Dios despliega su propósito de salvación al mundo a través de la Trinidad. O sea, Dios crió, el Hijo salvó y el Espíritu Santo ¿verdad? Nos edifica y nos instruye y nos guía. Entonces, Cristo viene y muere en la cruz de Calvario y tenemos esperanza. Si le reconocemos, tenemos esperanza de salvación. Pero tenemos que reconocerle. Tenemos que aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Y después de que usted haga eso, el Espíritu Santo se encarga de educarte, de guiarte y de llevarte al conocimiento e instruirte a través de la palabra a guiarnos a toda verdad. Este es el propósito de lo que nosotros los cristianos creemos como la Trinidad. Ahora, la Trinidad siempre ha estado, o sea, Dios no ha sido criado. O sea, si alguien me pregunta a mí, ¿quién crea a Dios? Eso es una pregunta que no se puede responder porque, ¿verdad? En su secreto solo Él sabe, solo Él conoce quién es su esencia, pero Dios no fue criado. Pero yo quiero leerle un versículo aquí en el verso 14 del capítulo de Ezequiel 28. Ezequiel 28 y el versículo 14. Si usted está en la casa y usted tiene la oportunidad de leerlo, léalo. Se lo voy a repetir de nuevo. El libro de Ezequiel, capítulo 28. Esto está en el Antiguo Testamento. Y si usted va a una Biblia, se encuentra en la página 1138. Ezequiel capítulo 28 y el verso 14. Y vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así de esta manera. Dice el verso 14. Tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que salió en ti maldad. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una palabra que se le da como el nombre original, ¿verdad? De ahora lo que lo conocemos, Satanás. Muchos lo llaman Satanás. Hay muchos nombres que ya casi le voy a explicar esa parte. Pero sí quiero decirle que el nombre original, que ahora nosotros conocemos como Satanás y Diablo, en el principio
el nombre de él era querubín. O sea, Satanás en la creación de Dios, porque Dios lo crió como un querubín. Ahora, vamos a ver la parte también de qué forma fue criado Satanás. También la Biblia nos explica a nosotros de qué forma fue criado Satanás. Pero tenemos que ir por partes porque esto es muy profundo y muy intenso. Entonces, tal vez para los que ya escuchan el video y ya conocen del Señor y están en una iglesia y saben todo porque han estudiado la Biblia, lo pueden entender claramente. Pero yo, esta palabra, estas enseñanzas, yo las estoy explicando de esta manera lo más sencillamente que pueda, porque yo sé que hay muchas personas que no saben y no tienen una idea del movimiento espiritual que hay en el mundo entero y en la creación. O sea, hay un movimiento espiritual tan fuerte que nosotros con nuestros ojos no vemos, pero en las legiones celestes, o sea, en los lugares celestiales, o lo que nosotros vemos los cielos, estos arriba, pueden andar billones y billones y billones de demonios y de muchos espíritus malos que nosotros no vemos porque no tenemos la capacidad de verlos. En cambio ellos sí tienen esa capacidad en cierta manera limitada, pero es muy diferente, pero es algo profundo. Pero lo que yo quiero explicarle a usted es que el nombre original de Satanás o el diablo se le conoce como un querubín. Ahora, ¿cuál es la fisionomía de un querubín? Otro día vamos a explicar cómo es la fisionomía de un querubín. Pero aquí dice que tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Oiga usted qué privilegio tenía este Lucifer, ¿verdad? Conocido ahora como Satanás o Diablo, de tener esa prioridad de pasearse por esas piedras de fuego en el cielo. Cuando hablamos de piedras de fuego, estamos hablando de, de, de estructuras de santidad. De fuego, de fuego es que simula una santidad perfecta, una santidad bien, bien intensa, bien santa que hay en el cielo. Entonces, cuando la Biblia nos menciona el nombre original de él, también nos dice que es querubín grande, pero también nos dice que es protector. Ahora, aquí vamos a la parte donde usted y yo nos podemos preguntar protector y en el cielo porque protector es que estaban encargados de proteger algo, ¿entiendes? Entonces la pregunta es ¿protector de qué? Bueno, la respuesta está en que Lucifer, ¿verdad? Fue criado. Dios no fue criado, Dios crió a Lucifer, para que entendamos y estamos claros, porque aquí en el verso 15 de Ezequiel 28 y el verso 15 nos dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. ¿Ok? Entonces, aquí está la respuesta de que Dios en ninguna parte dice que Él fue criado, no. Dios existe por toda la eternidad, no sabemos de qué forma ni cómo, pero sabemos que Él no fue creado. Pero sí sabemos que aquí en el verso 15 la Biblia nos enseña que Lucifer o Satanás, el diablo como lo conocemos ahora, sí fue creado. ¿Ok? Entonces, hasta que dice que se halló en ti maldad. Y si seguimos leyendo hacia abajo, vamos a encontrar la actitud
de Lucifer, de un momento a otro, él decide, ¿verdad?, querer ocupar el lugar de Dios. Entonces, por eso viene una actitud de rebeldía, o sea, que eso que él se está rebelando con el mismo Dios, con su propio creador, se está rebelando. Y como Dios no puede ser burlado y como a él nadie lo suplanta, a él nadie lo mueve porque él es el único Dios verdadero y grande y justo, entonces él crea no solamente a Lucifer, sino que crea también a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, crea todo lo que son los ángeles, todo lo que está criado en el cielo fue Dios el que lo crió. Entonces, al referirnos que Lucifer en el verso 15, que dice que él fue, ¿verdad?, que él fue criado, ahí nos identifica que Dios no fue criado, que él existe por siempre, pero que Satanás sí fue criado. O sea que Satanás o el Lucifer para abajo, todo es criado. Todo es criado. Entonces, cuando nosotros vemos que viene el mundo y también el ser humano, Dios ordena el mundo, ¿verdad? Porque el mundo estaba desordenado, porque a causa de esta rebelión que hubo en el cielo, eh, hubo un desorden en el universo, hubo una batalla y pues hubo un desorden en el universo en el cual cuando ya Dios ordenó el mundo y vino y hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Del polvo de la tierra los hizo y le dijo fructificaos y multiplíquense, ¿verdad? Pero mire esta parte tan importante aquí, que Lucifer fue criado, pero Lucifer tomó la decisión de rebelarse contra Dios. O sea, aquí vamos a tratar de explicar un poquito lo que es el libre albedrío. Uno, libre albedrío. Ok, libre albedrío. Ahora la pregunta es ¿qué es? La pregunta es ¿qué es libre albedrío? Bueno, libre albedrío es solamente la libre disposición o la libertad de nosotros escoger lo bueno o lo malo. Eso se llama libre albedrío. Es por eso que yo en muchas explicaciones yo le he dicho a ustedes, Dios no nos hizo a modo robot, Él no nos controla con ¿verdad? Con una cuerda ahí, ¿verdad?, automática para que usted se mueva o con un GPS o con un control. No, Él no nos hizo a nosotros de esa manera. Porque Dios elige crear todo lo que hay en el universo simplemente con la libertad de que el ser humano venga y adore a Dios de una forma voluntaria. Por eso es que Lucifer fue creado, pero tiene libre albedrío, tomó la decisión de rebelarse, tomó la decisión de decir, no, yo voy a ser igual que Dios. Y vamos a ver versículos ahí. Entonces, todo lo que realmente fue criado con el libre albedrío. Igual cuando Dios hizo al hombre, lo formó del polvo,
y le trajo a su lado una mujer, ¿verdad? Que tomó de la costilla, ¿verdad? Le sacó al hombre de la costilla y hizo la mujer y le hizo su pareja, hombre y mujer, Dios los crió. Y le dijo, reproduzcase y multiplíquese. Ese fue el mandato de él. Pero para que usted me entienda a mí lo que es el alcance de, por un ejemplo, de los nombres, que yo quiero que todos los, porque tiene muchos nombres, y yo quiero explicárselos también, porque más que todo aquí en Ezequiel es como una profecía que está dando, se le está dando al rey de Tiro, pero realmente es una, es un, es un símbolo, es una comparación, es algo que es una profecía, y en las profecías se usan muchas cosas de estas para identificar lo que también es un reino espiritual malvado y lo que es un reino espiritual también en santidad. Entonces, aquí Ezequiel le está profetizando al rey de Tiro. Pero si yo voy a leer a Isaías, que también habla del mismo tema, también vemos que Isaías le está profetizando es al rey de Babilonia. Pero cuando vaya leyendo, usted va a ir entendiendo todas las partes. En la Biblia, el ser que hoy comúnmente se conoce como Satanás recibe varios nombres y títulos. Cada uno destaca un aspecto diferente de su carácter o de su función. En el caso de Lucifer, en su primera creación allá en el cielo, ¿verdad? De la forma que fue criado él, con un privilegio muy grande, él fue criado y déjeme decirte que después de la Trinidad podemos decir que, que en un cuarto lugar que ya fue criado fue Lucifer. Entonces, imagínese usted el poder de la forma en que se hizo, porque vamos a hablar de cómo fue hecho Lucifer. Pero para que usted tenga una idea de la magnitud y del poder y de la autoridad que tenía este ser, ¿verdad? Formado, creado por Dios, de estar en el privilegio de caminar por las piedras de fuego, que significa lo más sagrado y lo más santo allá en el cielo. ¿Verdad? Lo hace, lo forma, lo crea, ¿para qué? Para proteger. Para proteger. Ahora, la respuesta que no les di. Eh, ¿Para proteger qué? Bueno, él estaba específicamente ahí para proteger la santidad de Dios. Oh, y usted me dirá ahora, pero oh, Dios necesita ser protegido. No es que necesita ser protegido, es que Dios nos elaboró, nos formó a nosotros, a todos, con un libre albedrío. Entonces, a nosotros tener un libre albedrío, entonces es cuando también se necesitaba cuidar, proteger la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque era algo que, que Dios es santo, Dios no peca, y es tan santo que se tenía que proteger la santidad de Dios, y ese era el trabajo de Lucifer, de proteger la santidad de Dios. Pero, como les digo, lamentablemente dice que en el versículo que estaba leyendo, vea para que usted sepa que no es mentira, que es la palabra de Dios, que en el versículo 14 de Ezequiel 28 dice: tú, querubín grande protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y el verso 15, perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste criado. Oiga, perfecto. No tenía falla ninguna. O sea, fue hecho, verá, a la medida, a la exactitud. No había ningún defecto.
Dice, fuiste criado. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Y vamos a seguir leyendo ahí para abajo, ¿verdad? Los versículos para que usted sepa qué tipo de maldad fue la que él tomó y decidió tomar ese camino para caer, ¿verdad? De su gloria, de donde él estaba con tanta posesión, con tanta autoridad, con tanta santidad, con tanto trabajo para proteger lo que era santo de Dios en el cielo. Vemos a ver cómo él viene y quiere ser igual que Dios. Entonces es donde Satanás es lanzado desde el trono, ¿verdad? Donde nosotros llamamos aquí a lo que es la atmósfera, lo que llamamos a lo que es la parte del primer cielo y el segundo cielo, donde están los planetas, aquí donde vemos nosotros la atmósfera. Esta fue donde fue enviado, donde fue mandado desde el trono del cielo. Su habitación ahora es este mundo. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y entender lo serio que es el mundo. Qué serio es luchar por la salvación. Qué serio es saber y entender este panorama espiritual. Porque de entenderlo es que nosotros vamos a saber cómo defendernos. Vamos a entender cómo es el manejo que hay en el mundo entero. De qué forma se están moviendo las piezas. Y todo es para que nuestros ojos se abran, para nosotros poder saber que Dios tiene un propósito con el mundo. Y ese propósito es salvarlo. Y el propósito fue que Dios crea, manda a su Hijo, Él nos redime, nos salva, nos da la oportunidad para ser salvos. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos edifica. Pero tenemos que entender también lo que es Dios, cómo es Dios, lo grande que es Dios y de todo, y el poder que tiene Dios. Pero también tenemos que entender que este Lucifer, hijo de la mañana, que conocemos ahora como Satanás o el diablo, también tiene mucho poder, aunque él fue, ¿verdad? Desligado o derribado desde el cielo, desde el trono de Dios, fue derribado. También tenemos que entender que él tiene mucho poder también en este mundo en el que está, pero un poder que es limitado. No jamás va a cubrir el poder de Dios, porque Dios fue el que lo creó. O sea que ahora mismo Satanás está más limitado que antes, porque antes de que viniera Cristo, él tenía mucho más poder, porque todavía no había venido el Salvador. Por eso que yo les explico a ustedes que cuando la gente moría, era abajo, al medio de la tierra, un lugar que se llama Hades o Seol. Pero en el momento que Cristo muere y resucita, Él va al infierno y saca de ese lugar que ya yo he explicado muchas veces, que estaba dividido en dos, lo dividía una montaña. Estaba el paraíso en un lado, en una montaña, y hacia la parte del otro lado estaba lo que era el Hades, o conocido como infierno, el lugar de tormento. O sea, ahí es donde van todas las almas. Lamentablemente los que se perdían iban al infierno, o al Hades, o al Seol, ¿verdad? Como le quiera llamar. Y las que se salvaban iban a un lugar que se le llamaba el seno de Abraham. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, Él desciende para dar testimonio de que Él era Dios, pero hecho hombre, para venir a morir en la cruz, para darnos una oportunidad. Pero lo quería hacer para mostrarles a los que no creyeron, a los que estaban ahí lamentablemente, para que se dieran cuenta de que sí era real, que en el Antiguo Testamento, cuando había esa promesa de que iba a venir alguien, ese alguien era Cristo, que murió y resucitó, fue abajo, ¿verdad? Liberó a los que estaban en el seno de Abraham, y el seno de Abraham, cuando estaba en la parte de abajo, ya lo mueve el Señor en todo su poder y toda su gloria, y lo traspasa a la misma gloria de Dios,
al tercer cielo de Dios, donde está la morada de Dios. Ahí es donde está el paraíso. Entonces, desde hoy en adelante, los que mueren en Cristo, mueren y van directamente allá a la misma gloria de Dios, al tercer cielo, donde están los cuarteles de Dios, donde está su morada, ahí mismo vamos los que creemos en el Señor. Si usted quiere estar allá, si usted quiere estar allá, solamente tiene que aceptarle a Cristo como único y suficiente Salvador y decir, Señor, yo creo en ti, yo quiero ser salvo, y si hoy me muero, yo sé que yo voy a partir contigo. Dios me los bendiga, y vamos a seguir explicando en una segunda parte los nombres que se le dan al diablo, a Satanás o a Lucifer, ¿verdad? Son muchos nombres. Nos vemos en la próxima.